El credo de los apóstoles, vamos para una nueva secuencia de estudios. Hoy quería tratar de la encarnación y nacimiento de Jesucristo. Encarnación y nacimiento de Jesucristo. Nacimiento es una palabra que va perdiendo fuerza en nuestra época, ¿no? Y se trata de una experiencia cada vez más complicada en la sociedad moderna o posmoderna. Ya no son todas las mujeres que quieren dar a luz a un bebé. En inúmeros matrimonios prefieren vivir sin hijos para crecer profesionalmente, ¿no? Hace un par de años, en una conversación sobre los desafíos de criarse a los hijos en el mundo actual, alguien cerró el diálogo diciendo que por eso preferimos tener una mascota. En una entrevista, una actriz muy conocida que acababa de ser mamá afirmaba que había sido engañada por todos, que eso de ser madre no era para nada una experiencia sublime. Así que nacimiento es una palabra que tiene también ese carácter ya corrompido, ¿no?, de la sociedad de hoy, pero además tiene un importante sentimiento religioso y cristiano. La palabra nacimiento. Por ejemplo, hablamos de nuestra vuelta a Dios como un nuevo nacimiento, ¿no? Una regeneración, ¿no? Un nuevo nacimiento lleno de su amor y de su gracia. Pero específicamente alcanza su sentido más elevado al referirse al nacimiento de Jesucristo, a su venida a este mundo, con la misión especial de crear un camino único hacia el Padre Celestial. Pero ya no son todos los que vuelven sus ojos y sus corazones con fe al Cristo nacido para salvarnos. Para una gran parte de las personas, las tradiciones cristianas del nacimiento de Cristo, incluso los tradicionales belenes de Navidad, cada vez más se les conoce por el nombre genérico de nacimiento. Ya no es el Belén de Cristo, ya no es el nacimiento de Cristo, es un nacimiento, sin una referencia clara al nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Sin embargo, como cristianos que somos, al recitar el credo de los apóstoles, afirmamos con fe las palabras que acabamos de leer, ¿no? Que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Es una parte del credo y es algo de suprema importancia en la manera como entendemos y vivimos la fe. Su concepción milagrosa y su nacimiento de una Virgen es parte de lo que creemos, es parte de nuestra fe. Da sentido a toda la obra redentora de Dios por medio de su Hijo unigénito y Señor nuestro. Hablar, por tanto, de la encarnación y del nacimiento de Jesucristo es hablar acerca de uno de los eventos más significativos de su vida como Mesías divino que es, y una de las doctrinas que fundamentan el concepto y la experiencia humana de salvación eterna. Si Cristo no hubiera nacido, tampoco nosotros naceríamos para la vida eterna, ¿no? En otras palabras, la encarnación de Jesucristo ha sido absolutamente necesaria para la salvación humana. Incluso estaba condicionada a la necesidad humana de salvación de su pecado. Sin eso, la salvación de los pecados sería imposible. Y es importante notar que en el credo apostólico, la encarnación y el nacimiento de Cristo sigue inmediatamente la afirmación de que Él es el Hijo unigénito de Dios y el soberano nuestro, soberano Señor sobre nuestras vidas. Y ciertamente se deriva de ello, o sea, el hecho de que Cristo se ha encarnado y nacido tiene que ver con el hecho de ser el Hijo unigénito de Dios y nuestro Señor soberano. Echemos por tanto un vistazo a algunos aspectos de especial interés para nosotros acerca de esa doctrina de la palabra de Dios. Lo primero que quería comentar es la encarnación de Jesucristo. O sea, podemos tomar la afirmación del credo, que son dos,
y tratar cada una de forma separada, ¿no? La primera es la encarnación de Jesucristo. Las historias de cómo el ángel le dijo a María que se iba a encontrar encinta por obra del Espíritu Santo y de cómo le habló en sueños a José para que aceptara el niño y a su madre, historias que las conocemos bastante bien, ¿no? Son conocidas de todos nosotros cristianos, pero son historias que tienen mucho que ver con nuestra propia experiencia cristiana. Sobre todo la historia del embarazo de María, su disposición de servir al Señor como madre de Jesucristo, su sumisión a la palabra de Dios y el hecho de encontrar ella misma en su propio Hijo, su Salvador eterno, el Salvador eterno de su propio pecado como ser humano que era María, de toda su vida. Eso por sí ya nos ofrece un escenario bastante importante desde donde vemos la intervención divina de una forma muy clara y muy presente en la vida de la Madre humana de Jesús. De hecho, la encarnación de Jesucristo nos presenta en primera mano la obra sobrenatural del Espíritu Santo como la causa eficiente de la concepción de María, sin participación masculina. Conforme lo leemos en relatos como Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1 también, ¿no? Palabras como, pero antes de José unirse a ella resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo, ¿no? Eso de Mateo, y de Lucas podemos leer que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Palabras del ángel a María. Además de esa obra especial y eficiente del Espíritu Santo en la concepción de María, también significó la naturaleza humana de Cristo tomada de María, ¿no? Era ser humano porque nació de una persona humana, ¿no? De una mujer. Y el Espíritu santifica esa naturaleza humana de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 3, 34, leemos, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción, sin medida, ¿no? Dios le da a Cristo su Espíritu sin ninguna restricción, conservándole absolutamente libre de todo pecado, lo que le ha permitido, por medio del Espíritu eterno de Dios, ofrecerse sin mancha a Dios. Palabras de Hebreos capítulo 9, 14, ¿no? ¿Por qué Cristo como ser humano jamás pecó? Es lo que nos preguntamos muchas veces, ¿no? Porque si era humano, tenía su naturaleza divina, pero era 100% naturaleza humana, naturaleza que tomó de María, que era pecadora como todos los demás seres humanos, ¿no? Pero no pecó porque en su concepción, ¿no?, el Espíritu santifica de forma especial su naturaleza humana, no permitiendo que jamás esa naturaleza humana fuera contaminada por el pecado, porque junto a ella habitaba también la naturaleza divina. Era 100% hombre, pero 100% Dios. Así que el misterio de la encarnación es muy intenso, es muy grande, ¿no? Y la encarnación se relaciona, por tanto, a la persona de Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad y a nadie más. O sea, nadie, además de la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo, se encarnó de esa manera sobrenatural, con toda la santificación divina sobre su propia naturaleza humana, que no le permitiría jamás pecar ni tener la culpabilidad del pecado por sí mismo. Él asume la culpabilidad del pecado más tarde por nosotros, pero no porque Él tenía pecado, ¿no? No ha sido la Trinidad la que se encarnó, y eso es muy importante. No ha sido la Trinidad toda la que se encarnó. No ha sido el ser de Dios tal como existe en el Padre o en el Espíritu Santo quien ha asumido la naturaleza humana, sino el ser de Dios en el modo de su existencia como
el Dios Hijo. Por eso la terminología bíblica no es tanto que Dios se hizo hombre. No está de todo mal afirmar eso, ¿no? Pero si decimos Dios se hizo hombre, no sé, a veces podemos tener esa idea de que toda la Trinidad se hizo ser humano. La verdad es que el Logos, ¿no? El Verbo divino, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo o Cristo, se hizo hombre, se hizo carne. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14, ¿no? Lo que implica claramente la preexistencia divina de Jesucristo. El primer versículo del Evangelio de Juan, cuando dice que en principio ya existía el Verbo, o sea, Cristo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Capítulo 6 de Juan 38 afirma, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Así que él tenía plena conciencia de que ya existía antes de su nacimiento o encarnación. Ya existía y ya existía como Dios, consciente de que era el propio Dios. Pero por su encarnación, el Logos eterno se tornó un miembro de la raza humana, tomando su naturaleza de la sustancia humana de su madre María. Pero aunque no sea la Trinidad la que se encarnó, es cierto que tuvo una activa participación en la encarnación de Cristo, ¿no? Cada persona de la Trinidad estuvo activa en la encarnación, como ya vimos al leer Mateo 1 y Lucas 1, que el Espíritu Santo fue el que concibe a Cristo en el interior de María, ¿no? Y el Padre, que para librarnos del pecado, envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Saco estas palabras de Romanos 8:3, ¿no? Así que el Padre, Dios, estuvo activo porque ha sido el que determinó la encarnación, ¿no? El que decidió por la encarnación, el que activamente envió al Hijo en una condición semejante a la nuestra como ser humano. Así pues, repetimos hoy lo que nos enseñó el texto del Sexto Sínodo de Toledo, aquí cerquita de nosotros, ¿no? Hubieron varios sínodos que se reunieron en Toledo, y me refiero al sexto, año 638, que afirmó que aunque la Trinidad participa en la encarnación, puesto que todas las obras de Dios son inseparables, únicamente el Hijo asume la naturaleza humana de la singularidad de la persona. O sea, ya en el año 638, en el Sexto Sínodo de Toledo, la Iglesia reconoce esa doctrina que es la misma hasta hoy. Toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban presentes activamente en la encarnación de Cristo, pero únicamente Cristo se encarnó. No el Padre, no el Espíritu Santo. Únicamente la encarnación de Jesucristo es la que leemos y comprendemos desde la perspectiva de los Evangelios. Comprender esa dimensión de la encarnación nos ayuda mucho, porque evita que nos veamos influenciados por diferentes doctrinas que siguen en moda hasta hoy, como por ejemplo una doctrina que se llama el deísmo. ¿Habéis oído hablar del deísmo? ¿Qué es el deísmo? Pues el deísmo es un Dios abstraído y separado del mundo. Cuando alguien dice, no, yo soy deísta, cree que Dios está alejado del mundo, ¿sabes? Como si Dios hubiera creado el mundo y se fuera de vacaciones y abandonó el mundo y los seres humanos a su propia suerte, ¿no? No niega la existencia de Dios, pero niega que Dios esté presente en este mundo, ¿no? Esa es una herejía antigua, ¿no? Antiguísima en la historia. O justo lo contrario, que es el panteísmo. Panteísmo
Es la doctrina que dice que Dios está tan presente en el mundo que se ha mezclado con la esencia de los seres y de las cosas creadas. Por ejemplo, Dios está dentro de los animales, dentro de los bosques, dentro del tronco de un árbol, dentro del río, en las cascadas, también en los seres humanos, ¿no? Es una fusión del ser divino con la esencia de las cosas y de los diferentes seres creados. Es un panteísmo, ¿no? Y eso, ambas perspectivas, cuando empezamos a leer el relato de la creación en Génesis 1, ambas se quedan fuera, porque dice, Dios creó, Dios está presente y vio lo que hizo y que era muy bueno, ¿no? Entonces Dios no se ausentó, sigue presente, pero tampoco dice que Dios se convierte Él mismo en las cosas creadas, ¿no? Porque una cosa es Dios el creador y otra las obras creadas por Él, ¿no? Los animales, el ser humano, los bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ha sido creado por Dios es distinto de la persona de Dios. Entonces entender eso es muy importante. Entender esa dimensión de la encarnación nos ayuda a evitar tanto el deísmo como el panteísmo y también otra doctrina antigua que se llama socianismo, ¿no? Que dice que la encarnación es una fantasía humana. Es una fantasía humana. Es ¿cómo se puede decir? Es una figura de lenguaje, ¿no? Es una invención humana para intentar describir la fuerza de la vida que llevamos dentro y esas cosas, ¿no? Tenemos que encontrar vida en nosotros mismos porque somos así de buenos y eso viene ya de siglos, de muchos siglos, esa doctrina, socianismo. Que el dogma de la encarnación es monstruoso, dicen los que creen de esa manera. Pero otra dimensión importante de la encarnación de Cristo es su relación con la creación divina, que además de fundamentada en la Trinidad, la encarnación ya se supone y se prepara desde la creación divina, desde que Dios creó todas las cosas, ya se había esperado ese momento de la encarnación, ya se había suponido esa encarnación de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera a la creación del ser humano a imagen de Dios como suposición y preparación para la encarnación misma de Cristo. O sea, Él no podía encarnarse en un animalito, en una mascota. Nos encantan las mascotas, ¿no? Bueno, a mí personalmente no tanto, pero a la mayoría de la gente sí. Pues Cristo no podría jamás encarnarse en un animal. ¿Por qué? Porque no fueron creados a imagen de Dios. Al crear a los seres humanos a su imagen, Dios nos ha dado condición de asemejarnos a Él de alguna manera, y eso como que el recipiente, ¿no? El recipiente humano estaba preparado para una futura encarnación del Verbo divino, ¿no? El concepto, por tanto, es que al entrar el pecado en la vida del ser humano, creado a la imagen de Dios, la encarnación se torna absolutamente necesaria para la redención de este ser humano pecador. Si Cristo no se encarna, jamás su obra podría completarse y la salvación jamás hubiera sido posible a ninguno de nosotros. Pues además de eso también podemos y debemos relacionar la encarnación de Cristo a la revelación de Dios, ¿no? Porque al mencionar que Cristo vino en la plenitud de los tiempos, expresión del apóstol Pablo, Efesios 1:10, Gálatas 4:4, ¿no? Al usar esa expresión que Cristo vino en la plenitud de los tiempos, el Nuevo Testamento nos muestra que el tiempo transcurrido
entre la creación y el pecado y la encarnación y nacimiento de Jesús, todo este tiempo, ¿no?, entre ambos momentos históricos, pues tuvo como principal objetivo que se construyera un camino de revelación, de comunicación por parte de Dios. En el prólogo de Juan, capítulo 1, versículo 1 a 18, vemos el desarrollo progresivo de esa revelación y la entrada de Cristo en la esfera humana de vida. En ese texto del prólogo del Evangelio de Juan, Cristo estaba en proceso de venida. No sé si os habéis dado cuenta, si no, podéis ojear un poquito ahí y llegar al prólogo de Juan, capítulo 1 de 18, que empieza, versículo primero, diciendo: el Verbo es Dios. Cristo es Dios. Cristo estaba con Dios en principio, antes de que existiera la propia historia. Él es Dios, preexistente divinamente hablando. Pero cuando llegamos al versículo 14 dice: Él es ser humano, se encarnó, se hizo carne, ¿no?, y habitó entre nosotros. O sea, levantó su casa, construyó su casa en nuestro vecindario, vivió como un ser humano normal. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 14, si comparamos los dos versículos y si leemos los versículos siguientes, van diciendo que Cristo, versículo 3, por ejemplo, es el creador del mundo. Luego, que estuvo con nosotros, era la luz de los hombres, ¿no? Luego, versículo 12, 13, que los que creemos en Él nos convertimos en hijos de Dios. Entonces hay un proceso de entrada, hay un camino que va desde su preexistencia eterna como Dios, hasta, versículo primero, hasta llegar al versículo 14, su existencia plenamente humana. Entonces es lo que decimos cuando afirmamos que en este texto Cristo estaba en proceso de venida, ¿no?, desde su preexistencia como Dios hasta el momento de su encarnación y nacimiento. Y la parte final del prólogo, que es el versículo 18, dice que su obra se completa porque el Dios, que es el Hijo unigénito, que está en el interior, en el corazón, en el seno del Padre, nos lo ha revelado, ¿no? La palabra revelar, el verbo revelar ahí, se podría traducir, la palabra griega que está, se podría traducir como, literalmente, como sacar algo que está dentro y ponerlo fuera. No es simplemente abrir la cortina para que se vea lo que está dentro, pero sigue dentro. No, es sacar de dentro y traerlo hacia afuera, ¿no? Revelar. Es una revelación tan profunda que ahora no solo oímos, no solo vemos, pero lo podemos tocar. Cristo en sí, como consecuencia de su encarnación, es la comunicabilidad plena de Dios a nosotros. Él es la palabra encarnada de Dios, ¿no? Él es la palabra encarnada de Dios. Eso por un lado, pero hablando también de la encarnación, y vemos que el credo de los apóstoles no solo habla que Cristo se encarnó por obra del Espíritu, pero que nació de la Virgen María. Pues entonces, encarnación por un lado, y por otro lado, que no son dos lados que se oponen, están juntos, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Entonces, ya que nos ha quedado claro que de la encarnación de Cristo, ¿no?, tenemos esa perspectiva bastante importante para nosotros, pues nos pasamos directamente ahora al nacimiento del Logos divinos. El nacimiento virginal de Cristo sigue consecuentemente a su encarnación como obra del Espíritu. Se encarnó y nació, no se quedó encarnado, ¿no?, en el vientre de María. Nació, tuvo que nacer.
pues sigue la encarnación, sigue el nacimiento, a la decisión eterna del Padre de enviar a Cristo. Por tanto, con el nacimiento llegó el Mesías al mundo, ¿no? Un acto de la propia voluntad y de acción personal del propio Cristo de descender él mismo del cielo y estar con nosotros. Juan 3:13, ¿no? La doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo se basa en la antigua promesa de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que la conocemos muy bien, que dice: por eso el Señor mismo os dará una señal. La joven o la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Dios con nosotros, ¿no? Lo llamará Emmanuel. Una promesa muy conocida que se cumple. Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1, vemos el cumplimiento, ¿no? Incluso Mateo 1 usa las mismas palabras de Isaías, ¿no? El Emmanuel. Así que es importante tener claro que su nacimiento y anteriormente su encarnación no marcan el inicio de su existencia, ¿vale? Eso en primer lugar, ¿no? Desde la más profunda eternidad, Él ya estaba con el Padre, ya existía. No tuvo que nacer como nosotros para empezar a existir, ¿no? Que no existíamos antes. No, Él ya existía desde la eternidad más antigua, más profunda, más eterna, junto al Padre, siendo plenamente Dios ya en la eternidad. Así que la encarnación y el nacimiento de Jesucristo no determinan su existencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, sí que estos eventos de su vida configuran la eficacia y la durabilidad eterna de su obra redentora. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no hubiera encarnado y nacido, no habría salvación eterna. La salvación depende de la encarnación y del nacimiento de Cristo, ¿no? Encarnación y nacimiento también componen una parte importante de su estado de humillación. No sé si os suena, ¿no? Los dos estados de Cristo, humillación y exaltación. Humillación porque sufre toda su vida por nuestro pecado. Exaltación que empieza con la resurrección y sigue hasta la segunda venida de Cristo y luego eternamente. Así que ese estado de humillación de Cristo va desde la encarnación hasta su muerte, sepultamiento y descenso al Hades, ¿no? O sea, todo ese periodo de la vida de Cristo es lo que en la teología lo consideramos un estado de humillación, ¿no? Gálatas 4 y 5 dice: cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, y ahí viene todo lo que es humillación, nacido de una mujer. Para nosotros no es una humillación, pero para el Señor eterno, Dios del universo, sí, ya era un estado de humillación. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para asumir, rescatar los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos, ¿no? Entonces tenemos una perspectiva de humillación. Pero también cuando leemos el conocido texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, tenemos una visión más clara de qué significó para Cristo nacer como ser humano, aún siendo Dios, ¿no? Ahí dice literalmente, os voy a leer el texto, Filipenses 2, 5 a 8, dice: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Mirad la palabra. Nacer como ser humano para él era rebajarse, pero voluntariamente. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, ¿no?
la fuerza de la palabra, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pongamos nuestra atención a estas dos palabras. Versículo 7, se rebajó. Versículo 8, se humilló a sí mismo. Eso significa el hecho de que Cristo nació como ser humano. Para Él es rebajarse, es humillarse voluntariamente, asumir nuestra figura humana y a la obediencia que lo llevó hasta la muerte en la cruz. Pues ambas expresiones nos indican que tanto la encarnación como el nacimiento configuran el primer paso del sufrimiento, ¿no? De la humillación, del sufrimiento de Cristo. Se puede decir que al encarnarse, haciéndose plenamente un ser humano, sujeto al sufrimiento y a la muerte, aunque sin pecado, Cristo asumió voluntariamente ese estado de humillación. 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, aunque era Dios, por causa de nosotros se hizo pobre, se hizo humano, para que mediante su pobreza, humanidad, vosotros llegarais a ser ricos, o sea, alcanzados por esa salvación. Toda la necesidad que teníamos de ser ricos de salvación y de la presencia eterna de Dios se configuró en pobreza, en humillación para el Logos divino, para Cristo, al inicialmente encarnarse y nacer como un ser humano. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo, al igual que su encarnación, estaba condicionado por la necesidad humana de salvación eterna. ¿Vale? En ese sentido, el nacimiento virginal de Cristo, su intervención, ¿no? Del Espíritu Santo, tuvo al menos dos características muy importantes para la obra redentora y para nuestra salvación. La primera característica es la necesidad de Cristo constituirse en el Mesías e Hijo de Dios, ¿no? Por lo que su nacimiento debería estar bajo la acción directa del Espíritu Santo, porque Él era el Hijo de Dios y el Mesías. Y la segunda es la imposibilidad total de que hubiese sido engendrado por un hombre, lo que lo haría inevitablemente una persona incluida en el pacto de obras. El pacto de obras os suena cuando Dios le dijo a Adán, Génesis 2, 16, 17, cuando le dijo a Adán, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no lo comerás. Si lo tocas, ciertamente morirás. Había un pacto, ¿no? No era simplemente una promesa, era un acuerdo. No lo toques. Si lo tocas, morirás. Si eres obediente, es lo que está implícito, vivirás eternamente, ¿no? Pues si Cristo hubiera sido engendrado por participación masculina, sin ninguna participación del Espíritu Santo en ese proceso, sería una persona como nosotros, ¿no? No sería Dios, y estaría incluido en ese pacto de obras, y por tanto, heredado la naturaleza pecadora de todos nosotros, ¿no? Toda la culpa común por su propio pecado humano. Por eso es importante que nuestro pensamiento acerca de la encarnación y del nacimiento de Cristo esté muy claro, ¿no? Por fin es importante decir que la figura de María ocupa, por supuesto, un lugar especial en el nacimiento de Jesucristo, como la que le dio a luz y fue su madre, ¿no? Fue una persona muy especial. Sabemos que alrededor de María han surgido un sinfín de doctrinas, opiniones e incluso de adoración por parte de muchos a lo largo de toda la historia. Sin embargo, tenemos que reconocer en primer lugar su importancia
como la Madre de Jesús y la tomamos como un ejemplo de fe para nosotros, ¿no? Reconocemos que lo que Cristo tomó de María no fue solo un cuerpo físico, sino que también un alma racional, asumiendo así la naturaleza humana completa, porque la naturaleza humana completa está formada por cuerpo y alma, ¿no? Cuerpo y alma, o alma o espíritu, que son sinónimos, ¿no? Aún reconocemos que la encarnación se produjo de la Virgen María sin la participación de un varón, como ya lo dijimos, por acción inmediata e inmanente del Espíritu Santo, lo que excluye de la naturaleza humana de Cristo toda posibilidad de pecado. No es que Cristo podía pecar y decidió no hacerlo, es que le era imposible pecar por ser Dios. ¿Vale? Por ser Dios. Pero nació bajo las circunstancias humanas, bajo la ley, porque era un ser humano. Era plenamente las dos cosas, ¿no? No era mitad Dios, mitad hombre, ¿no? Era 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Sabemos que María ha reconocido necesitar la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Ella misma lo afirma en su cántico cuando dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46, ¿no? Y nosotros seguimos sus pasos humildemente al reconocer únicamente en Cristo el autor y el consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Así tenemos en María no una madre, una hermana de fe, ¿no? Una hermana que nos inspira y que nos guía a Cristo como Salvador, porque ella misma nos dijo: Él es mi Salvador, ¿no? Él es mi Salvador. En conclusión, podemos decir que la encarnación y el nacimiento de Cristo, tal como afirmado en el credo de los apóstoles y tal como enseñado en la Biblia, se torna en uno de los artículos de fe que fundamenta toda nuestra creencia en Jesús, configura y le da sentido a nuestra fe, le da densidad a la manera como lo vemos y como lo adoramos. Quizás sea importante que nos preguntemos a uno mismo qué sentido encontramos en la encarnación y en el nacimiento de Jesucristo para el vivir cristiano hoy. ¿Cómo eso nos afecta? Si en la obra de Cristo su encarnación y nacimiento fueron tan importantes y representan la propia vida de Dios que vino a nosotros, mi pregunta es: ¿cómo podemos expresar a otras personas esa vida de Dios que vive en nosotros? Sigamos el camino de la vida de Cristo. Amén.